estuve en Quebec, ahí aprendo el francés y entonces le empiezo a entender que el yo hablarles en su idioma tenía una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque pues o sea, un país no hablaba español, Mm. pero yo podía hablarles en francés. Y entonces empezaba a comer su comida, empezaba a ver sus programas, empezaba a introducirme en una cultura a través de una familia y me aceptaban. Entonces me sentía al contrario, o sea, yo tenía una ventaja de decir, yo soy el diferente, yo tengo que aportar, yo tenía alegría, tenía música, tenía tequila, tenía lo que fuera que mi cultura representara para ellos, yo lo podía agarrar como una fortaleza en ese momento para poder pertenecer a grupos sociales en otros países. Era tu capacidad de adaptación. Era mi capacidad de Sí. adaptación, era mi cerca. Y en un viaje que tengo a Italia, entonces llegamos a Milán y entonces me entra una curiosidad de conocer una universidad que había escuchado yo, que tenía la carrera de diseño automotriz. Yo nunca había dibujado un coche. Y si te digo que dibujé un coche, era más feo que la de Elon Musk que hizo ahí de Tesla, güey, o sea, mi carro era más cuadrado que eso, Pero ya pero, dibujabas pero antes de eso. ya Ok, dibujaba, no nada es que más carro no, no. no, el tema del carro es algo que no es tan sencillo. Entonces, en la recepción para ir a la entrevista, conozco una señora, digo con ella en mi español mochilingüe, ella una italiana, y entonces María Grazia resulta que era la dueña de la universidad. Y entonces yo le dije, estoy de paseo, me encantaría estudiar aquí. Y entro a la entrevista y me dice, oye, Abraham, pues te acaban de dar una beca. Ah, qué padre. Y entonces yo le dije, pues ni con la beca la hago, güey, porque no tenía Ah, dinero para vivir para allá. vivir allá. Y entonces yo le dije, pero manténmela. Te doy mi palabra que en un año estoy aquí. Entonces fue cuando yo regreso a México y construyo estas casas y puedo regresar Las a de la Italia, actriz. las de la Que esta beca te de la ella. dan porque ¿qué talento Nada, tenías? yo era Ser guapo. bueno, I wish, ¿no? No, digamos que tenía seguridad, ¿no? La verdad es que llegué con una emoción de joven, de cuando tú eres joven y traes pasión, ¿cómo decirte? No es competencia de nadie, o sea, es un tipo que trae ganas de hacer las cosas, decirle, yo que esto es italiano, vi esta maestría, no sé cómo me entendió ella. Pero aparte traías esta chispa, ¿no? La Pero chispa que sí, traes traes ahorita. esta chispa de decir, yo quiero estudiar aquí, o sea, tengo ganas y pues me voy a atrever porque vi que el director es un exdirector de Fiat y no sé, algo traigo que yo quiero estar aquí. Y entonces, imagínate decirle eso a la dueña de una universidad donde un tipo del otro lado del mundo viene y está emocionado por estudiar en su institución, pues eso fue lo que le Le toqué, dio una clic. fibra sensible que le toqué y dijo, denle una beca a este muchacho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Salazar. Los invito a ver y escuchar Sin Miedo a Equivocarse el podcast. Hablo un poco sobre mi historia de vida y lo que quiero proyectar durante esta entrevista es esto. El futuro se arraiga en el pasado. Uno sabe mejor a dónde va cuando sabe de dónde viene. Escúchenlo, cuenten conmigo. Saludos. Sin miedo a equivocarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Que volvemos a lo mismo, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo esto. O escuchando. Pero aquí son buenas tardes. No, escuchando, O porque escuchando. también sí sabías que se transmite por Spotify. Ah, sí, claro, Pite. No, Yo creía que no. güey. Sí, está uno medio menso, pero no tan. Pero bueno, es un gusto saludarlos. Vamos por este capítulo más y ahora con una gran personalidad. Aquí mucha gente en el Bajío lo conoce, en tierras hidrocálidas también, y aparte en muchas partes del mundo, porque traemos a una personalidad que yo creo que es de los que más ha estado en diferentes partes del mundo. Con nosotros, Abraham Salazar. Gracias, amigo. Un aplauso ahora. Están de aquel lado para que digan. Bueno. Bueno, y dirán, ¿quién es Abraham Salazar? Y porque dicen que lo conocen en varias partes del mundo. Bueno, pues de esto se trata, de que hoy sepamos algo de su vida, que él nos platique, porque trae una experiencia bastante interesante. Entonces, pero qué mejor que Abraham, porque con el sinfín de cosas que haces, la verdad es que nos pones difícil como decir quién es Abraham, y nos gustaría que tú hagas así una introducción de quién es Abraham Salazar. Gracias, amigo. Gracias. Abraham es un mexicano que adora su país,
que le ha dado todo y que emigró muy joven a, ¿qué te digo?, a conquistar mercados, a entender de otras culturas y que esto me ha permitido poder impactar en proyectos internacionalmente. Regreso a casa, regreso a México y mi intención o mi objetivo en la vida es trascender. Y trascender es decirle a otros, llevemos un mensaje donde todos nos podemos ayudar, donde cada uno de nosotros es una historia, es un alma y que generar empresas en México es muy fácil. Nos da la oportunidad de emprender, tenemos escenarios favorables, tenemos calidad de vida, que aunque vivamos en primer mundo, llegar a México y vivir como vivimos, creo que es una calidad de vida que muchos envidiarían. Pero Abraham se ha dedicado a 3 proyectos. Uno es un despacho que lleva mi nombre, que lo fundé hace 20 años y que esto me ha permitido poder desarrollar más de 35 proyectos. El otro es una firma de arquitectura que siempre el diseño me ha llevado a amar la parte arquitectónica, poder llevar entornos de sociedades, decir, ¿por qué Milán? ¿Por qué en Barcelona? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué no León? ¿Por qué no poner en la mente una ciudad o poner Irapuato, poner ciudades, decir, por qué la gente viene, migra, tenemos expatriados, muchas empresas globales y por qué no presumir lo que tenemos? Porque hay que impactar positivamente. Y la tercera es una empresa que importa equipos de alto valor para producir bebidas, cerveza, vinos y destilados. Entonces, en ese entorno me he encontrado y nos hemos conocido a través de poder ayudar a pequeñas empresas, medianas empresas, impactarlas y decirles nuestra experiencia. Decirles, fíjate, yo viví esto o en este proyecto desarrollamos esto, que no te pase o ten atención en ello o estudia este mercado o estudia estos escenarios que pueden ser favorables para acelerar tu negocio o potencializarlo. Entonces, Abraham es alguien que ama no ser empresario solamente, sino compartir y que los demás les vaya bien. Que el entorno en donde vivimos se genere porque esto va a impactar positivamente a nuestra descendencia. Ese Súper soy bien. yo. En pequeñas palabras. Ahora platícanos, ¿cómo fue tu formación educativa? Ahora, yo sé que no quieres presumir, pero a ver, presúmenos, pues toda tu listado de... Estado, bueno, yo nazco en Aguascalientes, ahí mi familia es de ahí, mi padre es de Durango, mi madre es de Aguascalientes, nazco en Aguascalientes, de ahí emigro joven y empiezo a hacer, pues bueno, estudios en varios lados, sobre todo en la preparatoria, pero llego a Monterrey y hago una carrera en diseño industrial. Como aquí se dice sin miedo a equivocarse, yo empecé a estudiar ingeniería en electrónica y comunicaciones, IEC, hice física honors y gané concursos pero dije, no, yo tengo una parte artística que no me entiendo y entonces cambio a diseño industrial. Y entonces en diseño industrial me permite empezar a evaluar lo que era Italia, lo que era el mundo del diseño y la historia del arte. Y entonces migro de alguna manera a Europa. Entre ellos me encuentro un estudio que es diseño automotriz. Hago una maestría en car design y esto después también en el tema del arte me emociona. Hago una maestría en arte en Gales, en Inglaterra. Y actualmente acabo de terminar 2 MBA, uno en dirección estratégica y otro en mercados internacionales en España. Entonces, pues, ¿qué te digo, amigo? No, no hay, Algo sencillo. no dejamos de aprender. Ok, no, pues vamos a andar ahora ya que ya nos platicaste ya tu experiencia, nada más para regresar otra Sí, vez sí. a lo, esto Back to dejarlo the basics. como un preámbulo. Vamos a platicar ahora tus inicios, porque lo chingón de las historias es cuando platicas el inicio, que los inicios Sí, claro. no siempre son tan fáciles como uno se imagina, a veces son un poquito más estabilizados, pero vámonos desde niño, a ver, ¿a qué jugabas, a qué soñabas? Tú dale. Bueno, pues yo jugaba, tenía una familia, somos 4 hijos, soy el tercero, 2 hombres, 2 mujeres, y nada, o sea, yo soñaba en algo que fuera mundial, como que decir, algo que impacte en el mundo, ¿no?
¿Ya soñabas así desde Ya niño? soñaba Ya, o sea, desde ya lo que tú chiquillo. querías hacer desde niño, ¿tú querías impactar desde niño? Sí, yo era algo como que no me entendía en el hecho de las reglas. Siempre fui un tipo que en la escuela no es que fuera brillante, me gustaba escuchar, me gustaba ser parte. Fui presidente de la sociedad de alumnos, estuve en escuelas maristas, entonces era capitán de los rojos o de los... Y entonces Azules. era el siempre querer liderear, pero con un sentido de un aprendizaje no by the book. O sea, para mí no era tener una calificación, era entender lo que me estaban enseñando y cómo lo iba yo a poner en práctica en mi vida. O sea, no era geografía, era a dónde quiero ir a viajar en el mundo, qué Ujú. quiero ir a conocer, ¿no? No era civilidad, era decir, tengo que tener empatía con la gente. No era tener un inglés, sino era decir, esto me va a dar una herramienta para comunicarme en otra parte del mundo. Entonces, esto desde chico mi padre nos llevaba mucho a Estados Unidos y a mí me sorprendía el hecho de decir, espérame, ¿por qué cambia tanto pasar una frontera, no? ¿Por qué cambian las reglas? ¿Por qué cambia? ¿Quieres ver un mexicano portarte bien? Mándalo a Estados No, y Unidos desde que y va a basura, respetar ¿no? todo. Ajá. De ello, bueno, Cambian. parte de ello era entender, mi padre era un empresario, tenía varias empresas, y yo decía, ¿cómo esto yo podía llevarlo a más, ¿no? O sea, y esto siempre jugaba, el hecho de construir, diseñar casas, hacer cosas que, que al final se materializaran. No solo era pensarlo, sino era realizarlo. Eso era lo que yo jugaba de chico, ¿no? O sea, a veces no tenía la facilidad de palabra que hoy he ido Mm. practicando, Que hoy sale, que hoy me sale y pues, ojalá el podcast no dure tanto, pero a veces mi mamá me decía, ella era educadora de primaria y decía, hijo, pues si no lo sabes decir, dibújalo. Ujú. Y entonces era una manera en decir, vi esto. Y entonces lo plasmaba y entonces podía compartir en un papel blanco lo que yo había vivido, ¿no? O el momento, el sentimiento. Y esto me era más fácil para poderlo llevar. Hoy hago negocios en una servilleta. Y le digo, y fírmale, compadre, porque esa firma no se te olvida. Pero el idear y a través de un pequeño sketch poder llevar tu idea, la tuya y la mía, a un modelo de negocio que tiene capacidad de éxito, en ese momento firmarlo ya tenía un porqué, ¿no? Ujú. Entonces, de chico, esas fueron las herramientas que fui adoptando y que hoy por hoy las sigo recordando y al día de hoy las tengo presentes porque esa es mi base de quién soy, ¿no? Y ahí tengo una duda, porque yo conozco parte de tu historia, Ok, gracias, pero yo amigo. pensaría que también jugabas a los carritos, Sí, bueno, ese, porque ahorita vamos a saber el por qué. esa era una pasión porque pues bueno, de chico te permitían así en tu alfombra poder poner así como masking tape y hacer carreritas y todo. Y la verdad es que sí, los carros para mí siempre ha sido una pasión. De acuerdo, mi padre me dio la oportunidad de aprender a manejar muy joven, te hablo 11, 12 años. Ujú. Y entonces me dice, este coche va a ser tuyo. Y entonces lo desarmé todo, lo mandé, pues poner tapizar como yo quería, era un Shadow, no sé si Sí, 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 recuerdan, claro. ya van a sacar mi edad aquí. Entonces había un Spirit, el Shadow, bueno, yo tenía un Shadow, y entonces lo desarmé y me acuerdo un día que llegué en una cubeta manejando arriba de ella, porque pues yo había mandado tapizar, pues necesitaba un coche Ah, para sí, llegar a la sí escuela. pasa eso con... Y entonces llegué en una cubeta y vaya, para mis amigos y en ese momento era como, ¿por qué manejas? ¿No? O sea, pero pues había responsabilidades en casa que te adoptaban desde muy chavo y que tenía que ir por mi hermana a la escuela y que porque tenía que hacer ¿Y cosas de esa edad ibas de por esa ella? edad, de ¿De esa 12? edad, de 12. Y Ca entonces, pues bueno, mi padre, yo le decía, ¿te das cuenta de tu nieto? O sea, que haría eso. No, él no. Y le dije, ¿por qué tu hijo sí, güey? Entonces, es divertido en la parte psicológica, pero después decía, pues es que tú tenías una autonomía diferente, ¿no? Tenías un autoaprendizaje y entonces no era solamente el decir, ahora ya manejo y ponle música, ¿no? Ya conllevaba una responsabilidad y entonces la adoptabas. Era muy raro, pero así eras. Yo Entonces, te entiendo, yo te entiendo. También así pasa, así manejé pasa. también como cuando, no sé qué edad se tiene cuando vas como en sexto, quinto de primaria,
ahí me lo empezaban a soltar. 11, 12. Pero para mí era una fascinación de decir, oye, ¿quién quiere ir a la tienda? Nosotros la tienda nos quedaba unos 500 metros, Sí, sí, entonces era. todos le daban hueva, pero yo era el primero que levantaba la mano y Sí decía, alcanzabas, güey. trae un bochito, un bochito. Yo un bote en un banquito. Pero sí, luego ya se aprovechaban y ya era para todo. Ve tú, que en ese tiempo, pues tú fascinado. Sí. Pero me acuerdo que mi papá perdió la vista cuando yo creo que tenía yo como cerca de 12 años. Ya. Entonces él ya me decía con cosas del rancho, vamos por pacas o vamos a esto. Y ya yo era el te que tenía que tocaba. manejar. Y luego yo me acuerdo que vi un tránsito y yo, papá, un tránsito, usted ponga Te da- cara de adulto. Saluda. Entonces yo también viví esa parte, No, está padrísimo. es algo lindo porque de verdad yo hoy que tengo hijos, es decir, tengo que hacerlos autónomos, no independientes, autónomos, que entiendan que su decisión conlleva una responsabilidad, ¿no? Y así fue. Y entonces sí, tuve una pasión por los coches y que después me llevó a Italia, ¿no? Ahorita lo Sí, platicamos. vale. Pues vámonos a la que sigue. A los 14 años, tu vida da un giro inesperado. Sí. Allá hemos platicado, siempre tenemos una plática previa, digo, para los que desconocen, es necesario darle estructura a un podcast, no nada más así como, lo conocimos y ya. O sea, bueno, Eso me la quiere tirar Peter, porque No, yo le digo, hay que improvisar, Peter. no, bueno, improvisar estaría bueno. No hemos hecho hasta ahorita ninguna improvisada ya, Ponchito me dijo, hay que hacer. Pero sí, sí es necesario darle una estructura desde antes, porque si no, luego uno se deshebra y uno se va para el monte y otro De se va por pa'l- sí. Sí. de por sí. Pero bueno, en eso teníamos, habíamos hablado que a los 14 años tu vida da un giro inesperado y unos problemas en la casa, en las En empresas, casa, papá. mi padre, pues bueno, viene una crisis nacional, quiebran sus empresas y entonces él tiene que cambiar de domicilio a un pueblo en Michoacán. Y entonces nosotros, de una escuela católica, pues llegamos Al ranchito. al rancho con un tema ahí del Che Guevara y cosas así. Entonces, como mi perfil era un poco revolucionario, dicen, no, este caramba tiene que seguir en la línea. Es por eso de Luke. Entonces, ¿De ahí pues, salió? no, no, eso ya salió después. Ya Ah, no levitamos. Y eso. Entonces llego a Monterrey y vaya, pues ya empiezan a hacer tus reglas, ya empieza a hacer tu administración, ya empieza a hacer otro tipo de cosas que dices, híjole, pues esto, yo tenía mis amigos, yo tenía mi cuarto, estaba toda más, pero bueno, esa zona de confort se te va y empiezas a entender el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la responsabilidad de decir, tengo que tomar decisiones de decir si voy aquí o voy acá, o hago esto o hago aquello. Y yo me afianzo mucho al estudio. La verdad es que el estudio a mí me da una estructura, me da una estabilidad, de decir, mientras esto te tenga feliz, pues obviamente todo lo que hagas, pues vendrá a sumar. Y entonces esa parte del estudio, por eso no dejo de estudiar y siempre quiero estar aprendiendo, porque para mí, pues tanto los maestros como una institución me daba esa estructura familiar y pues bueno, me sentía acogido en ello, ¿no? Entonces, sí salgo joven, luego no me hallo, me emigro a Canadá, estuve en Quebec, ahí aprendo el francés y entonces le empiezo a entender que el yo hablarles en su idioma tenía una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque pues o sea, un país no hablaba español, Mm. pero yo podía hablarles en francés. Y entonces empezaba a comer su comida, empezaba a ver sus programas, empezaba a introducirme en una cultura a través de una familia y me aceptaban. Entonces me sentía al contrario, o sea, yo tenía una ventaja de decir, yo soy el diferente, yo tengo que aportar, yo tenía alegría, tenía música, tenía tequila, tenía lo que fuera que mi cultura representara para ellos, yo lo podía agarrar como una fortaleza en ese momento para poder pertenecer a grupos sociales en otros países. Era tu capacidad de adaptación. Era mi capacidad, Sí. era mi ser camaleón. Eh, ¿Vale? Esa era. eh, Y eso a mí lo he agarrado como una ventaja competitiva que después encontré al Abraham empresario, porque pues todos sueñan, ¿no? A los carros, al dibujar, al esto, pero no te encontrabas, ¿no? Y entonces cuando voy a Europa es donde encuentro ese Abraham que hoy es el empresario que puede apoyar a otros empresarios, ¿no?
En cuanto terminas tu carrera, terminas en Monterrey, Sí, termino en en el TEC de Monterrey, Monterrey. el TEC de Monterrey, sí. Ok, en cuanto terminas tu carrera, ¿qué es lo que haces? O sea, luego te vas a Quebec, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Dónde? Es muy divertido porque cuando terminé la carrera, yo tenía una beca donde yo pagaba, después me reembolsaban el 90% de lo que yo pagaba. Entonces tenía una beca de estudio muy buena. Pero cuando ante los ojos del TEC no estaba becado. Ok. Y entonces Inbursa me beca, como diciendo, es de los talentos futuros. Y entonces, pues imagínate que me pagan mi carrera de trancazo. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con esto? Pues yo vivía al día, ¿no? Entonces regreso a Aguascalientes y en un terreno de mis padres construyo mi casa. Y entonces al final diseño industrial, arquitectura iban de la mano. Y entonces dije, esto ya me está gustando. Entonces, esto está muy divertido de construir, hacer tu equipo. Y en ese lapso yo emigro a París por buscar una oportunidad. Para mí París es la ciudad más linda del mundo. Después les platicaré que me robé algo valioso de París y no en la Torre Eiffel. Pero llego allá, me encanta y encuentro una maestría que me da la oportunidad de decir, ese es el Abraham, ¿no? Mi padre estructurado, MBAs, mi hermano, y yo era como el artista incomprendido que yo decía, yo no me hallo en México, ¿no? Y entonces encuentro eso y regreso a México y esta parte de la construcción me da que conozco a Yadira Carrillo, una actriz de Aguascalientes, y le puedo construir 2 casas a ella, ¿no? Entonces, pues vaya, todo en ahorros, vendo mi carro, traía un carrito deportivo muy bonito y todo a la bolsa de estudios. Y ahí voy otra vez a emigrar a Europa buscando un sueño de pasión. Yo creo que lo que a mí que me decían ustedes, parece una película tu vida, es que no hay un guión, o sea, simplemente han sido decisiones de sentimiento, de corazón y decir, esto me va a hacer bien, esto voy a aprender y así es como me he ido, digamos, formando, ¿no? Y sí, la verdad es que es bien divertida. O sea, yo vivo un día a la vez, un día a la vez. Yo no tenemos comprada la vida, lo entendí muy joven. He tenido varios momentos que me dicen aguas porque esto no vale. O sea, de un día a otro tenía casa, familia, amigos y al día siguiente dijeron, ya esto no está. Entonces, no te puedes aferrar ni a cosas materiales, ni a entender que perteneces a un grupo. Y eso también me ha formado y lo agradezco, ¿no? O sea, en el hecho de decir, yo he puesto mi corazón, yo he puesto la pasión. A veces te va bien, a veces te va mal. Pero todos pensamos a veces en el dinero, ¿no? O sea, que ese es el éxito y para mí eso no es. Eso es una herramienta que te da, pero el hecho de tener un día a día completo, decir, hice ejercicio, comí bien, hice balance, trabajé, conocí nuevas gentes, pude tener la oportunidad de idear un nuevo negocio, una nueva idea y que esto impacte positivamente. Yo me puedo ir a las 8 de la noche porque ya estoy viejito, a No, dormir no y sé. digo, qué belleza, me voy completo, me voy lleno. Darle un beso a mis hijos antes de dormir, para mí esto es una satisfacción, porque nosotros que tenemos esta vida de sobrevivencia, a lo mejor, pues también tienes que ver a la familia de una manera en la que tiene que estar dentro de este núcleo, ¿no? Y a lo mejor unos les puedo dar un consejo, decir, vela como trabajo también y cumple con los objetivos, ¿no? Entonces, Claro. te puede ayudar más fácilmente a no verlo pesado, a que si a las 6 de la mañana hay que levantarse y hacer chocomilks, qué padre, ¿no? O sea, tuve la fortuna de estar hoy para ellos en ese momento. Entonces, tiene que ser corazonadas. A veces no te sale bien. Eh, La experiencia te va marcando. Hoy las corazonadas son más acertadas, quizá, pero la verdad es que cuando haces este momento de contrición, de acto, de pensar y decir, yo tengo que capitalizar esto aunque no me haya ido como yo esperaba, ¿no? Pero eso también es algo que tú estás poniendo como una expectativa, pero a los demás no te tienen que dar cuentas. Eso es una expectativa tuya, que se haga o no, bueno, pero cuando haces un balance, que ese tiempo no lo tenemos, de valorar, de evaluar, de medir,
entonces dices, espérate, si gané, o gané experiencia, o gané dinero, o gané, ¿qué gané? Y si lo capitalizas para las siguientes decisiones, tomarlas con ese mismo corazón, pero obviamente con una madurez profesional o humana, pues olvídate, tus decisiones son como una balita calibre 22 y le vas a atinar. Fíjate que hace mucho un maestro me dijo esto, nunca, casi nunca lo había externado, perdón. Y me acuerdo que el maestro decía, en esta vida algo se gana y algo se pierde, y siempre que ustedes ganen algo van a perder otra cosa. Claro. Dice, por eso ustedes cuando vayan a tomar una decisión complicada o difícil, también tienen que poner sobre la balanza qué es lo que van a perder, porque cuando van a ganar mucho, también van a perder mucho. Entonces hay que ponerlo sobre la balanza y ver si lo que van a ganar vale la pena, y si vale la pena, pues arriesgarse. Yo traduciría ese ejemplo de tu maestro, que es muy bonito, en tiempo. También. Todo lo demás va y viene, tu tiempo no. Entonces, las decisiones que yo he tomado en mi vida hoy me tienen aquí y estoy feliz. Gracias. Y Sí, estoy agradecido. no, y sé que dejaste otros compromisos muy interesantes Claro. también por haber No, venido. es Y divino muchas porque gracias. el tiempo, eso es algo que tú tienes que valorar. Y eso tienes que valorar en la métrica de todo mundo. Es decir, tu tiempo vale igual el mío. Y entonces, ¿qué voy a hacer y en qué voy a dedicar mi tiempo del día para que esto genere valor a largo plazo? Y entonces eso ya no regresa. Puede el dinero ir y venir, todo lo que tú me digas puede ir y venir, pero el tiempo ya no. Y entonces cuando entiendes el valor, entonces disfrutas tu vida. Yo llego a la oficina y me dice, ¿por qué siempre estás feliz? Bueno, mis socios los veo preocupados y le digo, ahorita no encontramos la solución, pero tenemos que Claro. ser estratégicos. Sí. Si tú quieres la solución que tú quieres, entonces estamos jodidos. Pero si tú y yo nos sentamos a pensar, ya que esta creatividad que tenemos como mexicanos, que nacimos con ella, y que la creatividad para mí es la capacidad de solucionar problemas, entonces voy a ver más soluciones a una sola problemática. Pero si te cierras a que tú quieres que así sean las cosas, no, compadre, pues vamos a vivir frustrados y más te vale que nuestro psiquiatra sea bueno, pero si lo ves desde otra manera, desde otra perspectiva, decir, qué bueno que hoy tengo un reto y que tengo que encontrar y que lo que haya yo decidido y me haya formado hoy me va a dar este nuevo reto, dale. Que creo que es una de las cosas que tú dices en tu cursos, Sí, sí. el open the box. Open the box. Cuando me dicen, oye, es que think out the box. Yo digo, sí, está bien, pero ¿cuál es la caja? O sea, todo el mundo dice, es que piensa fuera de la caja. Sí, pero ¿cuál es la caja? La caja eres tú. Entonces yo no puedo darte instrucciones o herramientas que tú no puedes manejar. Entonces, primero pasemos por la caja, donde hay una divergencia de ideas. Pasa por la caja y entonces va a haber una convergencia de ideas. Va a haber acuerdos, va a haber gente que va a decir yo opino igual y entonces empiezas a ver una transformación, porque yo no puedo ir en contra de mi esencia. Ese soy yo, es lo que hay. Entonces, en este podcast no hay otro, pues me tocó ya hacer a mí, pero esa parte es donde tú puedes encontrar el poder tener acuerdos, el poder decir, oye, a mí se me ocurrió esto, vamos a evaluarlo, quizá tenga éxito. Y eso es lo que yo trato de comunicar o de tocar en fibras sensibles durante talleres, cursos, conferencias o a donde me inviten, ¿no? Ojalá este podcast En tu mente está también esa frase, funcione. sin miedo a equivocarse. Sin miedo a equivocarse, porque parte de equivocarse es tener madurez, ¿no? Yo he visto chicos que, que van corriendo ante la vida. Yo fui uno de ellos. Y entonces, pues bueno, has tomado decisiones, ya sea como tú formaron en la familia, o como tu cultura dice, o como tu religión dicta, y tú pensabas diferente, decías, híjole, pero pues si no voy a hacer nada a nadie, pues bueno, ¿por qué no, no? Vamos a ver el riesgo. Y en esa parte, digo, aquí ya platicas donde empiezas en el emprendimiento, Sí. pero tú fuiste empleado en algún momento de tu vida. Bueno, fui. No me saques estas cosas, pero sí, sí lo fui. Ah, es que esa parte está chida. Sí lo fui. Fui empleado de una sola empresa, fui empleado del TEC de Monterrey. Fui joven maestro, empecé en prepa, me
Mi padre es maestro de carrera, mi madre es educadora de niños. Entonces, pues lo traemos el chip, ¿no? Porque pues es el ejemplo que ves. Pero la verdad es que es bien lindo la parte lúdica, la parte donde enseñas, donde puedes decir, oye, yo sé esto, pues yo te enseño. Y entonces fui joven, muy chavo, y recuerdo esto porque siendo alumno, siendo parte de la institución del TEC, me invitan a ser maestro y pues era un honor, ¿no? O sea, a tus 18 años decir, ¿qué onda? Voy a ser maestro y a tus compañeros. Y entonces recuerdo tanto que me dan mi primer cheque y no lo quise cobrar, lo puse en un cuadrito y lo puse así al lado de mi escritorio en mi cuarto y dije, no voy a volver a ser empleado de nadie. Y entonces lo puse porque dije, todo esto me fregué, estoy superando a mis iguales, para esto no me gustó. Que No me te- gustó, digo, no sé de cuánto era tu cheque, 1000 pesos. pero es En lo que te en iba a la decir, época. digo, y yo escuché hace poco de una persona que era, algo también estaba en el TEC, y decía que se le hacía tan increíble que los chavos ahorita ganaran mucho menos de lo que les costaba la carrera, porque claro. sabemos que en México el TEC es una de las escuelas pues de renombre y que son de las escuelas, no, yo no puedo decir caro porque se me hace que es relativo, No, es pero creo que relativo. son de las de alto costo, por así decirlo, ¿no? Alto valor. Entonces, al momento de que conviertes tú y dices, oye, pues si la carrera ¿cuánto te costaba en ese tiempo la carrera? Bueno, En te la ese patrocinó tiempo, Corsa. bueno, después, ese tiempo valía $500,000. En la Entonces, época, te estoy hablando 2004. ajá, que si lo hablamos en colegiatura mensual, que 10,000, 12 Más la mil. inflación de ahorita pues, que se... No, no, pues ahorita ya no sé, Sí. pero entonces en sí, ese 10,000 y contra 1,000, pues sí, no, no, entiendo que pues, sí digas, no, no, no te picaba, ¿no? Porque, Sí. porque el estar ahí te implicaba otras responsabilidades. Pero, pero es bueno, o sea, esto es parte de decir, ok, yo pude haber estado muy cómodo y decir, en mi currículum ya está esto, ¿no? ajá, Pero después del TEC, como asesor externo, que era un contrato raro que después les platicaré, pero yo era director de carrera de diseño industrial y abrí la carrera en varios campos, pero fui como externo. Y entonces mis maestrías me permitían avalar dentro de la institución las carreras, hice acuerdos con otras universidades, cosa que el TEC no tenía, hice acuerdos con el Politécnico de Milán para poder llevar maestros e impactar alumnos de mayor manera, porque pues convenios fuera de México había pocos. ujú. Entonces era mejor capacitar a los maestros, que el maestro cambiara su modo de pensar y poder esto transmitirlo a los chicos, ¿no? Entonces te pica, bueno, a algunos como ustedes igual, por eso estamos aquí, Claro. pero es importante vivirlo porque esa parte te va formando. Y entonces en esa formación tiene que ser real, tiene que decir, a ver, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué me pasó este sentimiento? Es decir, prefiero poner en un marco en vez de decir, mira, compré mi primer cheque y vamos por cheves, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacemos Porque la eso era lo mayoría? que hacíamos, ¿no? Y entonces yo decía, no, no, algo no lo sentí. Y me ha pasado, he llegado a romper contratos de gente que me ha querido contratar, decir, no, no tengo un número, no estoy a la venta, Ajá. pero en mi sentir de las formas, ¿no? Pero en ese momento fue válido porque estaban mis compañeros ahí, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo que le estoy dando Sí. clases? Y me pagan esto cuando este tipo está pagando esto, o sea, no me daban los números, ¿no? Yo decía, ¿dónde está el profit? O sea, esta parte de educación financiera que me están dando, güey, no, No me no me cuadra. cuadra, güey. Entonces, Claro. pero bueno, ese es parte del por qué estoy aquí. Antes de que andemos en los emprendimientos que hiciste en el futuro, que al rato nos vas a explicar, platícanos de los primeros, porque luego No, dicen, bueno, ah, ya, son muy ¿cómo llegó divertidos. hasta ahí? Pues, No, fueron muy divertidos porque, pues imagínate, o sea, tú sales de casa, sí, bueno, siempre has tenido el apoyo de papá, mamá, pero tus necesidades en el momento pues cambian, ¿no? ah, Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo he puesto puestos de hamburguesas, instalé paneles eléctricos en la época, o sea, buscaba dónde poderme encontrar un área de oportunidad, grapié coches. Bueno, llegué a tener casi tortícolis porque pues tenías que poner el calentador y hacer el grapping.
Y esto lo llevaba a cualquier lugar, o sea, no tuve miedo a nada, ¿no? Mi padre tuvo alguna vez una concesión de cervecería y entonces, pues, si me tocaba cargar cartones de cerveza y llevarlos a la tiendita, no me daba miedo, o sea, quería entender los negocios desde su base, porque mi pensamiento me llevaba más, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué bajé solo 2 cajas? Si el Hangel me está diciendo que le puedo vender 10, ¿por qué me conformo con 2? Y entonces, ¿qué estrategia tengo que hacer para venderle? ¿Y desarrollabas Claro, eso? y entonces eso lo traía en el pensamiento y entonces lo llevaba a, no como el Javi Noble, que también lo quiero mucho a Gerardo, fue mi compañero, pero siempre nos remitimos a él, ¿no? Es decir, no llevar un modelo, sino llevar una pregunta. Y llevar una pregunta al empresario y decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué no has hecho una estrategia para más? Y esa inquietud de preguntar me ha llevado a momentos donde he hecho no la pregunta correcta, sino a la persona correcta. Y eso vale más. Eso vale más, porque aquí podemos tener gente con mucha inversión y no presentarle nada. Pero fíjate que dices lo de Javi Noble. Me da mucha risa porque con la pandemia y con el tema que vivimos aquí en Guanajuato, su negocio no era tan No, fallido, ¿eh? no era nada fallido. Sí, No era nada fallido. Hace unos años A tuvimos ver, a mí aquí un cuéntame, programa. yo no, la audiencia no sé si vas, yo no sé Bueno, quién es Javi, pues ¿no? Javi Noble es el que sale en la película de De los nobles. Los Nobles o algo así se llama. Y Javi Noble, Javi es el chavo fresa, el que él quiere poner un chingo de negocios. y uno de los ¿Lo estudiaste con él? Sí, estudiamos la primaria, él es de Aguascalientes, Luis Gerardo Cali. Hernández Méndez. Ah, órale. Y no, un gran tipo, Sí, es- todos lo admiramos y lo estimamos. Y él nos remite a eso, ¿no? En la Sí, chiste. sí, sí. Pero pues tuvimos vivencias de jóvenes y te llega eso, ¿no? Decir, estas ideas locas, no, es que no hay una idea loca, ¿no? O sea, a mí me han presentado proyectos. El tema es evaluarlo, el tema es llevar una investigación. Nos conformamos con una pequeña rápida en Google o en ChatGPT, que yo nunca me he metido ni a esas cosas. ¿No? Tengo a mi gente que lo hace. Pero el tema es interpretarlo. O sea, ok, ya te dio esa información, ahora cómo lo llevas a la interpretación y a la práctica y al mercado real. Que esa es la parte donde, Ese es- donde no te va a suplir la inteligencia Me va a artificial. suplir. Y yo les digo, inteligencia solo hay una, Ajá. porque así debe de ser. Que les llamen 20,000, está bien, y Pues, se las crean. Es una herramienta, podría ser. Pero son Ajá. herramientas que te puede dar a través de algoritmos, a través de aprendizajes en velocidad. Pero nuestra cultura no es una cultura de investigación, no es una cultura de meterse a fondo. Y entonces cuando tú sí lo haces, pues olvídate, Ujú. tienes una ventaja competitiva ante cualquier proyecto, porque tú antes de llevarlo al mercado estás evaluando cuando lo presentas al mercado, si eres receptivo al mensaje y entonces modificas para beneficio. Y a veces en México, y eso es como consejo, no nos gusta que nos digan que esto está mal. Entonces preferimos ir con la abuelita que nos diga, ay, mi hijito, usted es un genio Esto y es el está toda chingón. madre. No, tenemos que ir al mercado y que el mercado me diga la realidad, porque entonces cuando haces eso, pues yo te puedo decir que llevo 35 proyectos o más en los que no han fracasado, porque hemos hecho todo en función al mercado objetivo, al budget person o como le quieran llamar los mercadólogos, pero yo estoy escuchando la necesidad de ellos, no la mía. No es lo que yo quiera vender o diseñar, es qué necesita, porque esto pues tiene más capacidad de éxito que en la idea que yo quiera, ¿no? Y que si nos vamos a la historia, los grandes negocios exitosos están hechos de locuras, de ideas locas. Claro. Un Netflix que va y que le dice, oye, vamos a meter en una plataforma las películas para que ya no rentes, ya no tengan que venir a regresar y la fregada. Y Blockbuster se rió. Pero Y el eso día de no hoy, son pues, lo que cambió. era, son gente que ha preguntado el por qué. Es lo que yo te voy a ¿Por decir. qué decir estas cosas? Entonces, Ujú. por ejemplo, yo oigo mucho es que es disruptivo, ¿no? No es que estemos greñuditos y estemos locos, no, esto no es disruptivo, es que una parte es innovar constantemente y otra cosa es ser disruptivo. Y el que es disruptivo es porque cambió la manera de hacer las cosas. Ujú. Y entonces cuando tú dices, oye, ¿por qué hacemos esto así? Si hay otra manera.
Y entonces empiezas esta parte de educar, que por eso es importante la parte de educación, de ser lúdico, de ser maestro, porque tú tienes que ser empático con los demás y decirle, oye, esto te va a facilitar tus necesidades, tu vida, te va a impactar positivamente, la gente lo adopta y entonces es más fácil. Y entonces tu negocio puede tener mayor capacidad de éxito que otra idea que no ha sido evaluada, que no está buscando cambiar una manera de hacer las cosas más fáciles. Así O es. como ahora las generaciones quieren las cosas, ¿no? Inmediatez. Es Lo un tengo, lo pro- quiero, ¿no? Eso trae un problema ahorita con Es un redes problema. sociales, así que, oye, quiero comprar algo y pues te metes en en un Amazon, en un Mercado Libre y Claro, hay eh, marketplace que te permiten decir lo quiero, lo tengo. Hoy no se comprometen a nada los chicos. Entonces, si no estudias ese mercado, si no estudias a dónde está la tendencia, pues perdóname, pero algo de proyectado de hace 20 años no es actualizado. ya no es aplicable. Entonces, ni siquiera tienes que pensar en el hoy, tienes que pensar en más allá, que esa es parte de mi formación en Europa. Es decir, pues yo vengo del mundo automotriz y decíamos, oye, ¿cuál es el carro que más te gusta, no? Y entonces decíamos, pues el modelo 2026 que va a salir. Y tus maestros te decían, esto es viejo. No, espérate, es que ni siquiera sale. No, es que esto es viejo, porque esto para que llegara al 2026 tuvieron que pasar 10 o 6 años atrás, que alguien diseñó, evaluó, hicieron la manufactura y entonces va a suceder en el 2026 esto. Pero no me digas que eso te gusta porque entonces tu pensamiento es viejo. Es por eso que los BMW difícilmente se ven viejos. Claro, porque todo está en una evaluación de un mercado, pero que todas las automotrices tienen Sí, por ejemplo, un BMW, un Audi, las pantallas las traían desde, no sé, como 5 o 10 generaciones antes de que los carros. mucho antes. Yo desarrollé 2 vehículos en Italia en el 2011 y entonces, olvídate, o sea, el iPhone que ustedes hoy ven unas pantallotas, para nosotros en ese momento era ilustrarlo con el iPhone 1 o lo que hubiera. Un GPS que poníamos así un aparatito y se conectaba al Messenger. O sea, cosas que decías, esto va a evolucionar y va a ser tan sencillo como esto. Entonces, las grandes casas automotrices lo evalúan, pero ¿qué pasa? El mercado es tan evolucionado, tan cambiante, que el europeo lo podía hacer en 10 años. Llega a Asia y les dicen cada 4 años. Tú tu carro lo cambiabas entre 6, 7 años. Ahora lo quieres cambiar cada 3 años. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque ya pues, la plusvalía bajó, porque esto no es un terreno, ¿no? Hay un nuevo diseño, hay una nueva necesidad, ahora lo hago híbrido, pero cada 3 años tendré diciendo tu coche es desechable. Ese es el mensaje al mercado. Cuando el europeo te decía, esto es para toda la vida. Sí, Entonces, dependiendo la generación, dependiendo cómo nosotros vemos ese arraigo al objeto. ¿Sí? va cambiando Va según, cambiando. ajá. Para seguirnos yendo con la estructura de tu... Guíame, porque vida. luego yo me pierdo. Sí. Oh, Dios, hasta yo ya ando guiando a Pedro porque pero como que le empiezas a hablar y empieza. Tócame así, güey. Ya estaba a punto de dar un peine. Ah, órale. Oye, háblanos, ¿ya fuiste a Canadá? En Canadá te enseñaste a hablar francés y luego después hay una migración A París. a París. París. Termino la carrera, voy a París y en París fue muy divertido. porque- Pero ¿cómo decidiste? ¿Cómo estás en Canadá? Y dices, ahora me voy a París. No, Pues, regresé de Canadá, regreso a Morelia, termino la prepa, luego me voy a Monterrey. Y en ese ambiente, pues yo, pues otra vez corazonadas, la ciudad que más me gustaba era París, en el mundo, entonces llego a querer vivir ahí, hablaba ya francés. Pero ¿cómo decidiste? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué Nada, fue, o- fue una ahora voy para- fortuna, fue una fortuna de amigos, este, y en unos amigos conocemos al hijo que tenía bueno, que es el propietario de, puedo decir, comerciales aquí. Sí, claro. Ojalá y nos patrocinen. De Editorial Clio, entonces Ándale. nos tocaba irnos pues, buscando algo para trabajar, ¿no? Allá. Y nos tocaba ir a ver libros dentro de las bibliotecas en París. Estábamos en eso y entonces conseguimos una chambita donde nos tocaba ir a leer libros y encontrar dentro de estos textos algo que referenciara la historia de México. Y entonces nosotros los traducíamos y enviábamos a México en ese sentido. Y en un viaje que tengo a Italia,
pues estábamos pues también de paseo, dijimos, hay bibliotecas también en Milán, entonces llegamos a Milán y entonces me entra una curiosidad de conocer una universidad que había escuchado yo, que tenía la carrera de diseño automotriz. Yo nunca había dibujado un coche. Y si te digo que dibujé un coche, era más feo que la de Elon Musk que hice y Tesla, güey, o sea, mi carro era más cuadrado que eso. Pero, Ya dibujabas antes pero de ya eso. dibujaba, ya dibujaba. Ok, No nada más que más no, carro no. no, el tema del carro es algo que no es tan sencillo. Entonces, llego a esta maestría, de fortuna, no sé, el universo me cuida. Y en la recepción para ir a la entrevista, conozco una señora, platico con ella en mi español mochilingüe, ella una italiana, y entonces María Grazia resulta que era la dueña de la universidad. Y entonces yo le dije, estoy de paseo, me encantaría estudiar aquí. Y entro a la entrevista y me dice, oye, Abraham, pues te acaban de dar una beca. Ah, qué padre. Y entonces yo le dije, pues ni con la beca la hago, güey, porque no tenía dinero Para vivir para allá. vivir allá. Y entonces yo le dije, pero manténmela. Te doy mi palabra que en un año estoy aquí. Entonces fue cuando yo regreso a México y construyo estas casas y puedo regresar Las de la actriz. las de la Que esta beca te la de- dan ¿por qué? ¿Qué talento tenías? Yo era, Ser guapo. bueno, I wish, ¿no? No, digamos que tenía seguridad, ¿no? Le digo a mi esposa, la del buen gusto eres tú, ¿no? Entonces, no, la verdad es que llegué con una emoción de joven, cuando tú eres joven y traes pasión, pues, ¿cómo decirte? No es competencia de nadie, o sea, es un tipo que trae ganas de hacer las cosas, decirle, yo quiero esto es italiano, vi esta maestría, no sé cómo me entendió ella. Pero aparte traías esta chispa, ¿no? La Pero chispa que sí, traes ahorita. esta chispa de decir, yo quiero estudiar aquí, o sea, tengo ganas y pues me voy a atrever porque vi que el director es un exdirector de Fiat y no sé, algo traigo que yo quiero estar aquí. Y entonces, imagínate decirle eso a la dueña de una universidad donde un tipo del otro lado del mundo viene y está emocionado por estudiar en su institución, pues eso fue lo que le toqué, Dije, una fibra sensible que le toqué y dijo, denle una beca a este muchacho. Entonces, pues bueno, vine, regreso y yo creo que esa parte de mi vida fue en la que yo encontré a ese Abraham profesional. ¿Ahí cuántos años porque tenías más o menos? Ahí yo tenía 24 años. Órale. 24 años. Y entonces te hablo del 2007, 2006, 2007. Y entonces ya llego yo allá y empiezo a encontrar un mundo mágico donde empiezas a encontrar personalidades que decías, te cae que este tipo va a ser mi maestro. O sea, el director de Ferrari fue mi maestro, Órale. el director de Ducati, que era Miguel Galuzzi. Estuvimos con Riva, que es una gran empresa de yates. O sea, conocimos personalidades con las que trabajamos durante un mes, generamos un proyecto, pues a las empresas les damos nuestro talento, Ajá. al final de cuentas, y ellos lo pueden capitalizar en un nuevo proyecto, ¿no? Pero para nosotros era una experiencia profesional. Y entonces así fue que llegué a Italia. Y entonces, ¿qué te puedo decir? El idioma, ¿en qué momento lo aprendí? No lo sé. Tuve hambre y el italiano no habla español, el italiano no habla inglés. Tú quieres aprender italiano, pues solo en Italia se habla italiano, ¿no? Entonces llegas allá y entonces era una manera de decir, ¿cómo puedo pertenecer a esto? Y algo orgánicamente pasa en tu cerebro, pues se abre y empieza a adoptar un nuevo idioma como una herramienta. Y así fue que empecé a hablar el italiano. Que hasta el momento llevamos español, Español, francés francés e italiano. e italiano. Sí. Y mochilingüe. No, y mochilingüe porque pues obviamente en México el idioma del inglés pues tienes que estar, ¿no? Entonces, si realmente estudié esos 4, el quinto fue alemán, no lo seguí, es difícil practicarlo, pero sí también entré en un programa que había en su momento para Volkswagen, pero no, se canceló el programa y pues olvídate, lo dejé. Yo cuando escuché tu plática, que hablabas de todas estas marcas,
Por eso yo decía, a los carritos le tenía que ver, tenía que haber jugado, me gustaba. Porque yo creo que al día de hoy, todos aquellos que nos gustan los carros, que yo creo que es el 90% de los hombres, Sí, sí, claro. Mosquita aquí anda con todo. Claro. Este, este, recuerdo que mencionabas todas esas marcas y aparte pones en la presentación las imágenes de los carros, en los proyectos que sí. estabas, los dibujos de los carros, padrísimo. Entonces, para ti, ¿qué fue el mayor reto y la mayor experiencia que te llevas de tener a esos personajes en los carros? Yo te voy a decir, no sé, así como dices, sin miedo a equivocarme, te voy a responder. Llegué a entender que eran humanos. Llegué a entender que eran gente que tenía mis mismas necesidades, que así como, no sé, te puedo hablar de Miguel Galuzzi, te puedo hablar de Horacio Pagani, gente que emigró de su país, dejó todo y en alguna manera vivía lo mismo que yo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa empatía yo la aprovechaba porque podían verme a mí en una juventud de ellos y decir, yo también fui ese chavo. Y entonces eso me daba una oportunidad de decir, pregunta, güey, hazte ver. En ese momento tienes que llegar a algo, te tienen que venir en la mente creativa a decir, tengo que preguntar esto, no, tengo que decir esto. Y entonces esa manera para mí fue como decir, sí, sé ser alguien educado, sé ser alguien que puede dar una pleitesía, pero espérame, yo no le voy a pedir un autógrafo a un artista. No me interesa, yo voy a aprender de esa persona su talento. Y entonces mis preguntas iban dirigidas a cómo él iba desarrollando esos talentos. Entonces caía muy bien, porque no, ni llegaba a magnificar a nadie, ningún Juan de Dios, que le gusta que le digan Dios, pero tampoco los minimizaba, ¿no? Sino yo decía, oye, pues soy un profesor de TEC de Monterrey, que eso al final lo capitalicé, y me daba entrada a decir, este chavo quiere impactar de alguna manera, y eso lo podían ver. Entonces me invitaban, y entonces ya vente, vamos a hacer esto, vente aquello, hasta que pues me pude hacer consultor de Fiat. Y eso pues fue otro gane porque pues ya me permitió conocer a la familia, a los Elkman y poder pertenecer a un mundo que es muy ajeno a nosotros, ¿no? O sea, yo aquí pues bueno, he ido otra vez haciendo un camino, pero puedo llegar allá y puedo tener unas buenas amistades, de decir, vamos a continuar, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Y eso permite el mundo hoy. Que yo creo que la mayoría de la gente que ha tenido la oportunidad de estar allá, aunque sea de vacaciones, su sueño es vivir allá. Sí. Y tú que tienes todas las No. posibilidades, ¿por qué no? Porque No. yo escuché algo desde el inicio de la plática, que eres un fiel amante de México. Sí, yo te voy a decir, cuando tú estás solo, te adaptas. O sea, a mí, una necesidad de tener un vehículo, por ejemplo, allá, para nada. O sea, agarras del metro, es primer mundo. O sea, te mueves, vas, vienes, todo. Pero cuando piensas ya en familia, la calidad de vida está aquí. Eso no me lo pueden negar ni los mismos expatriados que vienen a marcas globales que tenemos aquí en un corredor industrial y dicen, espérame, o sea, aquí, o sea, el departamentito que allá tengo y donde vivo, aquí es una casa y mis hijos van a un parque y puedo ir a un club social y puedo ir a desayunar, comer y cenar a restaurantes. Pues, ¿cómo? ¿Cómo América te permite esto? Y entonces, cuando empiezas a ver esos valores e impactarlo en la familia, sí, obviamente, o sea, allá hay una asistencia política, social que no tenemos aquí, ¿no? Pero pues es que no somos conformistas, entonces yo no voy a vivir de qué me da el gobierno, entonces pues estoy acostumbrado a generar y estoy acostumbrado lamentablemente a que hasta la salud nos cueste, pero esa calidad de vida que te permite México como América es otra, es otra. El clima, la alegría, o sea, ya pasas 6 meses en la oscuridad que dices, espérate, o sea, Hasta cañón. sí, yo te puedo decir, Canadá es divino, pero pues
O lo otro que dijiste ahorita, ¿no? Que para ti París es la ciudad más hermosa del mundo, pero para vivir, ¿qué dices, México? No, yo te voy a decir, no, es caótica. O sea, al final de cuentas siempre va a haber un caos, que es divino y caminar. O sea, yo te voy a decir, en Europa tú de tu casa al trabajo caminas, puedes hacer compras, como puedes hacer tu shopping de ropa, como puedes ir al cine, como, o sea, todo lo haces en un trayecto natural a tu casa y funciona. Aquí no, aquí hasta para ir por un refresco tienes que agarrar un coche y ir, ¿no? O sea, vaya, relativicemos eso. Pero cuando tú vives en el primer mundo y tú estás solo, funciona, es muy fácil moverte allá. La gente está ahí, o sea, estos artistas están ahí. Hago un MBA y teníamos a la directora de Toast como a la directora de Nike en Europa y platicando como gente natural. Aquí en lo que haces una reunión ya te echaste una vida para llegar Ujú. al jefe del jefe del jefe, ¿no? Sí. Pero también tiene su emoción. Esa también es una emoción donde dices, espérate, aquí no se trata del know-how, se trata del know-who. Entonces empiezas a estas estrategias de decir, es más fácil, porque ya traes este pensamiento y entonces si lo haces divertido, pues voy a llegar en 6 llamadas al Papa. Y lo he hecho, y lo he hecho. Entonces, pues solamente qué objetivo tienes. Te enfocas y lo puedes hacer. México o América te permite eso. Ahora, ahí has hablado hace ratito ya de ahora tu estancia en Francia y luego ahora tu estancia ahora a Italia. Italia. Ahora, ¿cómo llegas a Italia? ¿Ya estás en Francia? No, cuando ¿Cómo llego a ya el Italia proceso? es cuando llego lo de la maestría, pero más bien cómo permanezco. Ajá. Entonces, tengo la fortuna de que el primer workshop nos lo da, traje este libro que es mi mentor, que se llama Gino Finizio, en paz descanse. Y Gino, pues fue un ministro de innovación. Este señor fue director de Entreseme, director de en B&B Italia, pues en marcas de gran prestigio, ¿no? Y no hablaba inglés. Entonces, así como en la película de La vida es bella, yo le digo, yo te traduzco. Y Pero entonces, ¿cómo llegaste a él? a Italia, Ajá. O sea, llego a la ¿cómo maestría. llegaste con este No, no, personaje? Gino llega a la escuela y era nuestro primer maestro. Ah, órale. Entonces, cuando yo veo quién eran, nos entregaban así como ahorita me diste una hojita, Ah, el currículum del tipo, y entonces dije, no, espérate, o sea, este señor es la llave a algo más. eh, Y entonces cuando ves su despacho, está atrás de la Catedral Principal de Milán, que es el Duomo de Milano, en Vía Monte Napoleone. Pues Vía Monte Napoleone es donde tiene su estudio Cartier, su estudio Armani, Versace, pues en la calle más principal e importante de Milán. Y ahí ese señor tenía su estudio. Y ese iba a ser nuestro maestro. Entonces, cuando ves esto, dices, no, esto no puedo perder la oportunidad. Y entonces me convierto como en su voz dentro del grupo y el Señor me da un valor de decir, este güey siempre está feliz. Este tipo, ¿qué pasa? O sea, aunque tradujo mal, le vale. Y entonces le digo a Gino, ¿sabes qué, Gino? Fíjate que me gustaría hacer algunos proyectos en Italia y todo. Entonces me abro con él. Y bueno, Gino me da el valor de decir, tu estudio, hazlo. Yo te voy a enseñar el cómo. Gino hacía una metodología que se llama Design Management, que al final es como un project management en México, es un generador de proyectos y que le lleve toda la pauta, pero en el design lo que es más importante es el producto per se. O sea, le damos valor al diseño del producto que va a impactar en el cliente final. Entonces esto me enseña Gino. Entonces, todo lo que aprendí en México, pues me agarraron la cabeza, la revolvieron y no sirvió para nada. Entonces dijeron, pues vamos a empezar. Y entonces Gino me da esa oportunidad y gracias a Gino empezó a encontrar a ese Abraham profesional y me dice un día, te tengo un reto. Yo ya no tengo relación, aunque soy asesor del grupo Fiat con Alfa Romeo. Sé que tú me vas a ayudar a arreglar esta relación. Y entonces en esa relación era la presentación mundial de un vehículo que se llamaba el 8C Competition de Alfa Romeo, que era bellísimo.
Y entonces me manda así con el reto. Dice, si agarras eso, vamos a hacer negocio juntos. Y entonces me gano la confianza de Alfa Romeo y hacemos nosotros la presentación. Y te estoy hablando de un chico que no hablaba bien el italiano, que iba a tocar puertas, que estuve sentado muchas horas en la recepción a ver si alguien me quería recibir y logré ese proyecto. ¿Hiciste eso? O Entonces, sea, hice sentaste. eso. Y entonces llegamos, imagínate que el carro cuando nos lo entregan estaba vacío, entonces teníamos que ficharlo para presentarlo, lo presentamos en una banca, que eran los inversionistas, y al día de hoy, pues después nace el 4C y hasta la presentación mundial que fue en Genève, Suiza, me invitaron a ser parte del equipo, ¿no? Porque pues ya hice una amistad. Entonces Sí. era una manera en la que quién iba a estar dispuesto a estar sentado, pero para mí no estaba en cualquier sala de recepción, estaba en Alfa Romeo. Alfa Romeo de ese. Es del grupo Fiat y esa está localizada cerca de Milán. Y entonces, pues olvídate, o sea, para mí ya el hecho de estar ahí, ya me sentía bien, ¿sí me Sí. entiendes? Era hasta el agüita, le tomaba, bueno, en ese tiempo no había lo que hoy tenemos en dispositivos, ¿no? Pero si no hubiera sido como un chinito tomando fotos de todo, ¿no? Hasta Ajá. del agua que me tomé. Pero valorabas ese momento. Yo diría, si yo no estaba aquí, ¿qué hubiera estado haciendo? Yo he visto mucha gente que no los culparé porque tuvieron otras oportunidades, pero que han viajado y que de repente dices, ¿y qué hiciste? ¿No? O sea, Fíjate que yo trato de ver también la vida como una aventura, porque, por ejemplo, hacer el podcast, a mí se me hace súper entretenido, no sé tú, pero por ejemplo, yo decía, ¿cómo será una vida donde tú hagas lo que tú quieres hacer? claro. O sea, por ejemplo, yo decía, sentarte en una mesa, tener invitados así como tú, que nos cuenten las historias y que tu plática después en un futuro se transforme, ¿no? Y que tu vida esté llena de anécdotas y que, ¿Sabes? y que aprendas de todo eso. Ay, digo, no, es que mamador. Y aquí estás. Sí, Y aquí estás. Es que eso es parte de y decir que la gente creamos en lo que tú haces y que queramos ser parte de ello. Y eso está súper chido porque sí, tú estás generando, o como yo lo veo es, internamente una empresa genera un movimiento y ese movimiento es un alma, es una filosofía. Por eso las empresas, así sea el mismo producto, el mismo servicio, pues te dan mensajes diferentes y eso lo crea el dueño. Entonces, esta filosofía de mensaje, al cuando me dices desde el nombre, desde su personalidad, desde que te sientes cómodo, pues olvídate, quieres ser parte de ello. sí, O gracias. sea, el agradecido somos nosotros de que nos invites. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque pues también queremos llevar un mensaje, ¿no? sí. Y esto, es decir, creo que vale la pena porque pues estás haciendo algo donde te diviertes y donde al final de cuentas impacta positivamente la sociedad. Así es. Entonces, Ferrari, ¿qué significa para ti, amigo? Wow, ¿qué te puedo decir? Ferrari para mí es la lección de vida más grande porque significa fracaso y significa felicidad. Fracaso porque la primera oportunidad que tuve fue maestro mío, Frank Stephenson, que era en ese momento el director del centro de diseño de Ferrari, y pues fue un maestro más, ¿no? A mí nadie me enseñó a decir, oye, cuando veas un tipo de estos, pues enséñale un currículum, entrégale algo que digan, Despíchale, güey, Víctor Roal. exacto, o sea, convéncelo, güey, pero pues no, yo era un chavito que traía zapatos rojos, una cachucha de Ferrari y soñaba ser un diseñador de ellos y pues no tenía ni el tamaño, ni la capacidad, ni el entendimiento de lo que esa marca representaba. Entonces, pues fue un fuck off total, o sea, un balde de agua helada donde dije, pues, ¿qué hago? ¿Qué presento? ¿No? O sea, el workshop nos fue muy bien, la pasamos muy lindo, pero lo más que pude acceder con él fue, pues, llévame a la fábrica, ¿no? Que conozcamos y era como un Disneylandia para mí, ¿no? Para entrar ahí. Pero al final ahí quedó. Y entonces, años después, entra el nuevo director que se llama Flavio Manzoni. Él venía de un grupo que es Volkswagen
Y entonces cuando me dice Gino, oye, ¿quién crees que está ahí? Pues te acuerdas cuando lo conocimos y entonces dices, qué importante estar tras bambalinas o en los pasillos o en esas salas de recepción, Sí. porque empiezas a conocer gente que el día de mañana pues están en puestos estratégicos. Fíjate, ahora te voy a hacer una interrupción ahí. Sí, sí, sí. Fíjate que eso que estás diciendo se me hace como bien precioso y no puedo decir otra palabra porque a veces estás con con la gente que es la que a lo mejor un día va a estar ahí arriba y por ejemplo a veces tú eres o pedante, mamón o tú piensas que te sube a veces un nivel más arriba y como que no lo quieres ni saludar o ahorita que hay celulares pierdes esa oportunidad a lo mejor de Sí, sí, congeniar sí. con con alguien porque estás todo Por el día en el estar celular. ocupado. Ajá. Digo, sí, Cuando a lo claro. mejor puedes interactuar y decir y tu personalidad tal cual como es, o sea, te hacía mantenerte presente, o sea, a lo Presente. mejor no te reconocen, pues, ah, sí, ya me acordé, Sí, sí, no, yo Ajá. paso y soy un agente de cambio, o sea, Sí. se van a acordar de Y, mí. y, Güey. y te dejo ahí otra vez donde estabas No, diciendo no, que, y entonces imagínate que eso lo valoraba, tal como lo dices, a lo mejor agradezco el momento en el que viví porque pues no había estaban haciendo Facebook en el 2008, ajá, es así, no sé, pero era un momento en el que yo estaba presente, tal cual. Mi mente y mi cuerpo estaban en el mismo lugar, estaban conectados ahí. Y entonces voy con Flavio y le digo, oye, Flavio, vuelo a Milán, yo muy don chingón, perdón por la palabra, pero queriéndole presentar algo. Imagínate que entro a su oficina y dentro de su oficina particular tenían un modelo de Ferrari que iban a hacer en 2 años. no, Y está el prototipo pero está el carrote. del carro y me dice, tú eres diseñador, no lo vas a copiar, estamos viendo, o sea, como diciendo, esto es algo que no Aparte eres puedes ver, mexicano. güey. Sí. No, tengo ahí Pero videos bien fregón. donde está, no, era O sea, para ti que te mamaba eso. no, 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 o sea, yo dejé de ver el mundo y veía el carro y lloraba, ¿no? O sea, era la Ferrari, ahí se llama el producto. Total, que entro, le presento un proyecto, me cierran la computadora, pues, estaba de este lado, y me dice, eso no lo puede hacer Ferrari. Y entonces dije, la madre, no puede ser, me esperé tantos años, 2007 a 2011, y me dice esto, ¿no? Dije, no, yo no voy a perder aquí. Calla, aprende a callar. Y en eso saca una pregunta y dice, ¿cómo sería el Ferrari 2025? Y entonces imagínate, entonces tenías a él, estabas dentro del templo mayor del... Y decía así, ¿no? ¿Sabes? Este tipo, ¿quién soy yo? Soy un Sí. mortal de los mortales. Y entonces lo único que hice fue aprender a callar y decirle, no lo sé. También se vale decir no sé. Dame una semana y te presento un proyecto que responde a esa pregunta. Me dijo, ok, tienes una segunda cita. Oh. Y entonces regresé, que esto, pues ya que me tienes aquí, Sí. Preséntanoslo aquí y ya que tienes al aquí, momento de la edición lo te lo vamos voy a a poner decir, sobre la lo edición. pones en la Le edición. puse un separador. No, es que está antes. Pues hicimos y diseñamos el primer concurso internacional de Ferrari. Y entonces Flavio nos permite, como venía de la escuela, como Mm. venía de la parte educativa, yo decía, ¿qué herramientas tengo? Entonces le digo, ok, vamos a llevar tu proyecto a 38 universidades en el mundo y vamos a buscar al chico que va a diseñar en el 2025 ese Ferrari. Estamos hablando de cuántos años antes. 2011. De Dije, 14, ¿no? 2011, 14. 14 años. Dije, ya nació, déjame lo encuentro. Esa fue mi argumento de venta, güey. Y dijo, ok. ¿Sí te la creías tú? No, no, qué chingón me lo iba a creer, güey. ¿Qué dijiste? Tú Fue, vas a decir una pinche. o sea, pues la tuve que hacer, me la tuve que creer y dijo sí. Y entonces hicimos un brief. Le decía, yo en 3 filminas, una presentación de PowerPoint, me tiene que el chico decir, con la tecnología que hay o que se está estudiando, cómo podría ser el producto. Y entonces, imagínate nomás que un chico de 19, 20 años ¿Hizo esto? diseñan así. Estos fueron los coreanos que fueron los que ganaron y olvídate nomás, ahí te estás dando el 2025. Bueno, el presidente en ese momento de Ferrari Evolución. era Luca di Montezemolo y Luca dijo, Abraham, esto es grandísimo, porque
para tener la adquisición de un carro de estos, pues tienes que hacer, no sé, ser parte del 1% de la población mundial, ¿no? Pero esto, nosotros llegamos a las universidades, hacíamos como un centro de diseño y poníamos a los chicos a dibujar con nosotros los vehículos. Yo me llevaba gente de la misma empresa de Ferrari y entonces era una manera también para a los diseñadores que estaban todos los días ahí enclaustrados, sacarlos de su zona de confort, llevarlos a la academia, que los chicos les dieran nuevas ideas y regresarlos a una idea revolucionaria. Y Flavio revolucionó Ferrari. Al día de hoy, velo lo que está siguiendo haciendo y está ahí con todo esto. Entonces, pues fue muy lindo porque, bueno, aquí no sale en el libro, pero de 6 prototipos que iban a ganar, Luca dijo, quiero 50. Entonces hicieron 50 prototipos y fue un evento mundial de mucho impacto, porque pusimos la posibilidad en el imaginario colectivo de pertenecer a esta marca sin necesidad de recursos. Mm, Entonces, olvídate, o sea, un Ferrari se boom. posiciona en el mundo de una manera muy Me interesante. nace una duda. Yo tenía un amigo, si no estoy mal, era Mm. Jonathan, allí en la secundaria, por si lo ve Jonathan. Eh, y recuerdo que él en clase se la pasaba dibujando carros y hacía unos carros espectaculares, pero quiero pensar que va más allá de solamente dibujar, ¿no? Sí. O sea, hay que entender varios No, factores. eso es donde inicias, o sea, ese es encontrar tu pasión, es como el que le gusta pegarle a la pelota, el que quiere jugar tenis, tiene que nacer de él. Entonces, ¿dónde está el éxito de la gente o la felicidad? Nosotros nacemos con un talento. El tema es desarrollarlo, el tema es entender que ese talento lo tengo que compartir y lo tengo que llevar a mi máxima expresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este país? Pues muchas veces te dicen, qué bonito dibujas y hasta ahí, ¿no? Pero si no encuentras gente que Que te también te puede ayude, llevar, que te guíe. pues obviamente, pues no, México no es el mejor motor, porque aquí sí, hacemos millones de carros, pero pues nos mandan el instructivo y nosotros los armamos, ¿no? O Ujú. sea, digamos la triste historia de la realidad. Pero allá, pues es donde tienes que decir, ¿a dónde vas? Yo les digo a los chicos, honestamente, doy una conferencia en universidades y digo, ok, ya vieron el mundo mágico, ¿quién quiere ser diseñador de coches? Y todos levantan la mano. Te lo voy a decir, le cae al que le voy a preguntar, ¿eh? Porque díganme quién hable el idioma, o más bien, primero, la Exacto. pregunta es, ¿a qué universidad vas a emigrar después de aquí para estudiar esto? Pues bajan más de la mitad la mano, porque ni siquiera, o sea, nació de ahí la emoción, pero nadie realmente está enfocado en lograr ese En objetivo. llegar hasta el Ok, final. ¿quién habla el idioma de donde se estudia eso? ¿Vas a ir al Art Center en California? ¿Vas a ir al Art College en Inglaterra? ¿Vas a ir a la Domus en Milán, al Politécnico? ¿A dónde vas a ir? Y entonces empiezas a ver cómo los chicos, porque yo sí soy de preguntar, y entonces te das cuenta de decir, sí, nació la emoción, ok, ¿qué sigue? O sea, ¿quién está dispuesto a recorrer todo el ¿Quién camino hasta el está final? dispuesto a eso? Y hubo chicos dispuestos que obviamente mi caminar ya había sido, entonces estudiaron en el Politécnico de Milán. Ahorita un chico de Aguascalientes, de hecho, ganó un concurso en la IED y puso un diseño de su coche en la expo de Geneve y ya lo contrató Jeep, ya está trabajando para Qué Jeep. Y era un padre. chico que si tú lo veías no brillaba, pero el chavo se enfocó. Y el chavo ahorita la está rompiendo en ese mundo. Entonces, yo no tuve un mentor así. Por eso es necesario llegar con los chicos y decirles, si puedes. Entonces, Pero hay toda se parte de actitud, llama, ¿no? claro, y en vez de hablar hoy con José, pues vas a hablar con Flavio. ¿Cuál es el problema? ¿Sí me entiendes? Claro, Ahora háblale en su idioma y vas a tener todavía una ventaja más te va a abrir porque unas te puertas. vas a agradar. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso hay que decirlo, eso hay que transmitirlo, porque a veces nos da ese miedo, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que si le pregunto al que está aquí al lado de mí, no es mi referencia a esto. Pero si me preguntas a mí, te voy a decir, no, pues, ¿y por qué solo esto? Espérate, vamos a BYD, vamos aquí, vamos allá. Te puedo llevar a mínimo un pensamiento más allá, ¿no? Bueno, y dentro de las cosas que te preguntábamos,
y creo que es de las personas más representativas es Gino en tu Sí, vida, Gino, sí. y la otra parte es tu padre. Uf, tocas fibras sensibles, entonces